Hola, buenos días. Yo soy la maestra María Fernanda Domínguez Sánchez y hoy voy a hablar sobre el tema de la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica en el proceso de la lectoescritura. El aprendizaje de la lectura y la escritura es uno de los procesos más complejos, ya que leer y escribir son habilidades que los seres humanos son fundamentales para nosotros en cualquier sociedad. Y para lograr el desarrollo de estos procesos es necesario tener antes ciertos prerequisitos, es decir, conocimientos previos que van a ayudar a mejorar la adquisición y el posterior desarrollo tanto de la lectura como de la escritura. Antes de iniciar formalmente el proceso de aprender a leer y escribir, independientemente del sistema o metodología que se utilice para este aprendizaje, es muy importante trabajar dichos prerequisitos que son una preparación para lograr leer y escribir, y la finalidad de estos prerequisitos principalmente es como darnos la información acerca de la secuencia posterior de este proceso de desarrollo de la lectura y la escritura. La conciencia fonológica es la habilidad para reconocer y manipular los sonidos del lenguaje oral, es decir, los fonemas que componen las palabras. Para el desarrollo del lenguaje oral y escrito, la conciencia fonológica es fundamental, ya que esta nos permite comprender cómo se estructuran las palabras y cómo es que se relacionan los sonidos con las letras, ¿no? O sea, las letras son la representación de sonidos que primero nosotros adquirimos de manera auditiva y oral. Y posteriormente le vamos a dar esta representación gráfica que serían las letras, las cuales combinadas van a formar palabras, después oraciones e ideas. La lengua oral es el proceso del desarrollo del lenguaje que se produce en los primeros años de vida. Este periodo es fundamental que se reciban los estímulos adecuados para garantizar una óptima adquisición lingüística. Es por eso que desde que nace un bebé, la estimulación que se le da a través de todos los sentidos, desde visual, auditiva, kinestésica, es muy importante porque a través de esta estimulación es que el bebé va a ir desarrollando este lenguaje oral, ¿no? Tanto a nivel comprensivo como expresivo. Entonces, lo primero que desarrollamos nosotros, el primer lenguaje que tenemos, pues es este, ¿no? O sea, se desarrolla primero el lenguaje oral y es importante que esté consolidado antes de comenzar el lenguaje escrito. El lenguaje oral es el primero que adquirimos y está presente además en la mayoría de los aprendizajes que nosotros realizamos en la infancia y, bueno, en toda la vida, ¿no? Es el instrumento principal no solo de aprendizaje, sino también de comunicación. Es la forma en la que nosotros vamos a lograr regular nuestra conducta, manifestar nuestras vivencias, sentimientos, ideas, emociones y pensamientos. Para lograr esto es importante que hayamos consolidado las diferentes áreas del lenguaje oral para que nosotros tengamos no solamente la parte de comprensión, sino podamos expresarnos de manera efectiva oralmente. La conciencia fonológica en el lenguaje oral es esencial para el desarrollo de varios aspectos, tanto del lenguaje como del habla. Algunos de ellos serían el vocabulario, la comprensión y la articulación. En el caso del vocabulario, la conciencia fonológica nos va a permitir identificar y diferenciar los sonidos que tienen las palabras, y esto va a facilitar la adquisición de nuevo vocabulario, porque nosotros al poder combinar estos sonidos y formar palabras, se les va además dar un significado a estas palabras y es como vamos a ir ampliando nuestro vocabulario. Al reconocer estos sonidos que componen las palabras, vamos además a establecer conexiones entre los nuevos términos y los que ya tenemos, o sea, los conocidos, y esto nos va a ayudar a hacer relaciones entre los significados. Y bueno,
Así tendremos una mayor comprensión del lenguaje y también una mayor comunicación al tener cada vez un vocabulario más amplio. En cuanto a la comprensión, al nosotros saber cómo se estructuran las palabras, habrá una mayor comprensión del significado de las oraciones y los textos. La conciencia fonológica nos va a permitir identificar las unidades de significado más pequeñas que tienen las palabras, como por ejemplo serían los prefijos y los sufijos. Los prefijos y los sufijos al final son sílabas que nosotros al combinarlos con una palabra ya formada va a cambiar su significado. Al nosotros saber manipular los sonidos agregando esta sílaba eh, dentro de la palabra, eso va a hacer que la palabra tenga un significado distinto. Y al tener habilidades de conciencia fonológica, donde vamos nosotros a manipular y combinar estos sonidos, vamos a formar nuevas palabras que tendrán además nuevos significados que al combinarlas, pues formarán oraciones, textos, ideas y pensamientos. En cuanto a la articulación, si nosotros podemos identificar y diferenciar los sonidos que componen las palabras, primero a nivel auditivo, em, porque vamos a escuchar cuáles son los sonidos que están formando una palabra. Entonces vamos a hacer como un análisis de estos sonidos que están conformando la palabra y eso nos hará que tengamos una mayor conciencia sobre estos fonemas. Primero a nivel aislado, es decir, el fonema solito, después combinado con otro sonido que sería la formación de una sílaba y posteriormente la formación de las palabras a través de la combinación de sílabas. Entonces, primero los escuchamos y después esto ayudará a que si hacemos un análisis de los fonemas y sílabas que conforman la palabra, podremos producir con mayor precisión estos fonemas. Las habilidades de conciencia fonológica más importantes son reflexionar sobre los elementos que componen el lenguaje, manipular estos elementos que serían primero sonidos, después palabras y finalmente estructuras gramaticales ya más complejas. Hay una gran influencia entre el desarrollo de estas habilidades metalingüísticas sobre la calidad de nuestras composiciones escritas. Porque, bueno, finalmente, para que nosotros podamos tener un lenguaje escrito, es importante tener consolidadas las habilidades del lenguaje oral, desde articulación, o sea, articular correctamente pues, todos los fonemas del español, tener significado de las palabras, hacer relaciones entre estas palabras y formar nuevos significados, la estructura gramatical de las oraciones, establecer un discurso de manera ordenada y organizada para poder expresar nuestras ideas. Y ya que tenemos consolidadas estas habilidades, es entonces cuando pasamos al lenguaje escrito, que finalmente es pues, la representación gráfica del lenguaje oral, solamente que en un diferente código, ¿no? Entonces, o sea, haber consolidado como todas estas habilidades, primero a nivel oral y a nivel auditivo, de qué es lo que conforma el lenguaje, es entonces cuando podemos pasar al lenguaje escrito. El desarrollo de la lectura y de la escritura es un proceso para el cual se requiere la habilidad de operar con estos segmentos de las palabras, es decir, realizar un análisis y una síntesis de estas palabras, ¿no? Que es como iniciamos el proceso de la lectoescritura, ¿no? O sea, como es toda una secuencia de pasos que va como de lo más particular a lo general, es decir, desde los sonidos hasta ya estructurar, o sea, sonidos que serán representados por letras hasta ya tener como un texto completo. La habilidad de análisis fonológico se refiere a segmentar las unidades más pequeñas que serían los fonemas y las sílabas, es decir, separar los sonidos que forman la palabra. Finalmente, cuando nosotros escribimos de manera automática, ya lo hacemos, pero lo que estamos haciendo es un proceso de análisis. Si yo quiero escribir una palabra,
voy a hacer un análisis de cuáles son los sonidos, es decir, las letras que lo conforman. Entonces yo voy a pensar, si quiero escribir la palabra mesa, primero, auditivamente, voy a pensar en cuáles son los sonidos que la conforman. Entonces, voy a hacer un análisis, voy a separar estos sonidos. Entonces, voy a pensar, s, a. Ahí estoy analizando los sonidos que forman esta palabra. Posteriormente, lo que hacemos en la escritura es que a esos sonidos que ya analizamos, que forman esta palabra, los vamos a asociar con su representación gráfica, que son las letras. Entonces, la tiene una representación gráfica, la la S y la A. Entonces ya serían MESA. Y así es como escribimos todas las palabras. Hacemos de manera automática un análisis de estos sonidos para poder conformar una palabra. Por otro lado, la síntesis fonológica es la habilidad que tenemos para crear nuevas unidades superiores a partir de los segmentos más pequeños aislados. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es juntar los sonidos para formar palabras. Y esto es el proceso que nosotros llevamos a cabo cuando estamos leyendo. Cuando yo leo una palabra, lo que voy a hacer es primero identificar todas las letras, asociarlas con su sonido y después las voy a juntar. Voy a enlazar esos sonidos que al momento de estar combinados y enlazados, cuando yo los leo juntos, o sea, cuando expreso cada sonido eh, de manera enlazada, es como van a formar una palabra. Entonces también nosotros al momento de estar leyendo lo que estamos haciendo es una síntesis fonológica de los sonidos representados por letras que van a formar palabras. La conciencia silábica es el conocimiento explícito de que las palabras están constituidas por sonidos articulados, es decir, sílabas. Entonces nosotros primero, pues tenemos como los sonidos, ¿no? Entonces identificamos los sonidos. Lo que sigue es que esos sonidos, si yo los combino, van a formar sílabas, ¿no? Entonces, si yo tengo el sonido y el sonido a y yo los junto, va a decir ma. Si lo separo, pues van a tener dos segmentos, ¿no? Entonces, la conciencia silábica es que al yo combinar dos sonidos, se forma una sílaba que va a tener otro sonido. Y la conciencia fonética es la percepción de los rasgos acústicos y articulatorios de los fonemas. Aquí se refiere a los sonidos aislados, ¿no? Entonces, como cómo se escuchan y cómo se reproducen, que son tal cual, pues todos los fonemas del habla, ¿no? Que posteriormente estarán representados gráficamente en ya el lenguaje escrito. La conciencia fonémica es justamente esto, la representación de estas unidades fonológicas, ¿no? De todos los sonidos que nosotros escuchamos y articulamos, que es como los producimos en el habla, tienen una representación en el código escrito. Entonces, cumple esta conciencia fonémica un rol fundamental en aprender a decodificar, ¿no? Esto es la lectura, porque nos va a permitir comprender que los fonemas están representados en grafemas, así como la forma en que esta representación se manifiesta en las palabras. Y esto sería la correspondencia fonema-grafema, es decir, cada sonido tiene una representación que es una letra, ¿no? Es la forma en la que nosotros vamos a decodificar. Cuando a estas representaciones gráficas, que son los grafemas, los vamos a asociar con esos sonidos que nosotros ya producimos en el habla y tienen una representación gráfica, que es lo que hacemos al leer, ¿no? O sea, decodificar estos símbolos asociados con los sonidos. La conciencia intrasilábica es que una sílaba no es solo una estructura lineal, sino que se puede descomponer en unidades más pequeñas. Por ejemplo, las rimas, ¿no? O sea, como ahí podemos ver cómo no son siempre las mismas sílabas, ¿no? O sea, hay sílabas que pueden sonar parecido, aunque no sean iguales, y cómo podemos nosotros manipular esas sílabas para formar nuevas palabras. Esa es la conciencia intrasilábica. Las habilidades a desarrollar dentro de la conciencia fonológica, em, que tendríamos que trabajar nosotros como prerequisito para posteriormente iniciar
los procesos de lectura y escritura son las rimas. Esto se refiere a identificar y evocar palabras que son auditivamente similares, ¿no? Y estas habilidades se desarrollan desde temprana, se pueden desarrollar desde muy temprana edad, mucho antes de que los niños, o sea, tengan como la conciencia o la noción de que las letras existen. Y, por ejemplo, si nosotros pensamos en las actividades o los juegos, que incluso los programas, los cuentos, los juguetes, em, que se utilizan para los niños de maternal y preescolar, o sea, de esas edades y de esas etapas de desarrollo. Muchos son cantos y juegos, si lo pensamos, o sea, son canciones como repetitivas que van a tener ciertas rimas, que hacen énfasis en la identificación de los sonidos, de las palabras, porque justamente esto es para desarrollar las habilidades de conciencia fonológica. Entonces, se empieza a trabajar esto. Desde mucho antes de pensar que el niño va a empezar, o sea, de que empiece el proceso de la lectoescritura y de que se le presenten las letras, ¿no? Es esta preparación de estos prerequisitos que va a necesitar para el proceso, para que el proceso de la lectoescritura sea mucho más eficaz. Entonces, también está, bueno, la habilidad de la identificación, que es identificar auditivamente las sílabas y los sonidos en diferentes posiciones de las palabras. La segmentación de sílabas o sonidos de las palabras, que esto se refiere al análisis, que separar, por ejemplo, una palabra en sílabas y después separar esas sílabas por sonidos. Esto es hacer como el análisis fonético desde mucho antes, o sea, empezar a jugar con estos sonidos. La unión de sílabas o sonidos para formar palabras, que esta sería la habilidad de la síntesis. Conteo de las sílabas o sonidos de una palabra, igual, se puede contar como con palmadas o auditivamente, saber cómo cuántas sílabas o cuántos sonidos conforman una palabra, clasificar las palabras de acuerdo al sonido inicial o final de estas. Y bueno, finalmente las habilidades de manipulación, que sería quitar, agregar, sustituir sílabas o sonidos de las palabras y de esta manera poder formar otras, ¿no? Que al final todo esto es lo que nosotros hacemos de manera automática cuando estamos leyendo y escribiendo, ¿no? O sea, como que todas estas habilidades nosotros ya las llevamos a cabo, pero pues en automático cuando leemos y escribimos. La forma en la que nosotros podemos lograr de manera más eficaz que se lleven a cabo el desarrollo como de estas habilidades sería a través de estrategias específicas con objetivos claros de cuál es la habilidad que se desea desarrollar y con actividades y materiales adecuados para estas habilidades, en donde vamos a promover el desarrollo de la conciencia fonológica que se requiere para iniciar posteriormente el proceso de lectura y escritura. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de actividades y juegos y ejercicios que se pueden llevar a cabo para el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las rimas, primero es como dentro de juegos, cuentos, canciones, hacer énfasis en las palabras que riman, destacar aquellos sonidos repetitivos con los que inician o finalizan las palabras, ¿no? O sea, como que para que ellos identifiquen cuáles son, o sea, auditivamente, ¿no? O sea, cuáles son las palabras que suenan similar, ¿no? O sea, como, no sé, peso con beso, ¿no? O sea, suenan parecido. Ujú. O sea, hay como una similitud en cuanto a los sonidos que las conforman y auditivamente cómo se van a escuchar. Y se pueden hacer varios juegos con rimas. Por ejemplo, darles ejemplos de palabras que riman, ¿no? Este, y promover que tal vez a ellos les ocurran también otras, ¿no? Como mes, ves, pez, res, casa, masa, taza, pasa, paleta, maleta, raqueta, barco, charco, marco, ¿no? Y primero empezar como con palabras muy sencillas, monosilábicas, con configuración de sílabas directas de consonante vocal, ya después meter algunos diptongos, palabras un poquito más largas, grupos consonánticos, es decir, dos consonantes juntas, y entonces ahí como ir incrementando el grado de dificultad y de complejidad de las palabras. Otro ejercicio podría ser pedirle que identifique cuál palabra rima, ahí como darle las opciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué rima con palo? ¿Malo o papá?
¿no? Entonces, darle como las dos opciones para que identifique auditivamente cuál es la que suena igual, ¿no? O sea, la que suena parecido. Malo, palo, ¿no? Papá, aunque empieza con la misma sílaba que palo, auditivamente no es, no tiene la terminación similar, ¿no? Y luego también pedirle que identifique cuáles son las que no riman. Entonces, darle como tres palabras y decir cuál es de estas tres la palabra que no rima con las otras dos. Por ejemplo, aquí sal, mal, dos. Ah, pues sal, mal, suenan parecido. Dos es diferente, aunque tenga también una configuración de tres letras, ¿no? Pero no suena parecido a las otras dos. Otro ejercicio podría ser pedirle que diga una palabra que rima con la que se le presenta. Esto ya que nosotros le dimos primero como los ejemplos de palabras que rimen igual, después darle como las opciones, finalmente ya sería que ellos nos dijeran una palabra que rima. Entonces, le dices, dime una palabra que rime con rama. Ya el niño dice, cama, dama, no sé, ¿no? Pero entonces también es una secuencia conforme presentamos los ejercicios, ¿no? Primero se le tiene que dar el ejemplo, o sea, darle un modelamiento de cuáles son las palabras que pueden rimar, ¿no? Eso no se le da el modelo. Después se le da la opción para que ellos elijan y finalmente que ellos expresen. Para la habilidad de segmentación y conteo de sílabas y sonidos, se pueden hacer ejercicios para seguir el ritmo separando las palabras, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, dando palmadas. Puede ser como a nivel silábico y a nivel fonético, ¿no? Por ejemplo, mesa, pelota, chocolate. Y si lo hacemos después de que ya lo hagan a nivel silábico, entonces pasamos al nivel fonético que es más, más específico, ¿no? Entonces, ahora, ya que separamos la palabra por sílabas, mesa, ahora, puede ser con palmadas, puede ser solo auditivamente, puede ser poniendo como fichas que representen cada sonido o usando los dedos, ¿no? O sea, para contar con cuántos sonidos se forma la palabra y cuáles son estos sonidos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es segmentar en sílabas, después en sonidos y hacer un análisis de cuáles son las sílabas y los sonidos que conforman esta palabra, ¿no? Que finalmente también después en la lectoescritura es algo que van a usar los niños cuando empiecen con división silábica, ¿no? Entonces, todo esto es una preparación de lo que posteriormente ellos van a tener que hacer en la lectura y la escritura. Para la habilidad de identificación puede ser, por ejemplo, a través del juego de veo veo, en donde les decimos palabras con sonidos iniciales o finales y vamos incrementando el grado de dificultad. Veo un objeto que su nombre empieza con el sonido A. Entonces va a pensar como en palabras que empiecen con A, ¿no? Anillo, avión, aguacate, agua, ¿no? Y aquí es importante que sea solamente con sonidos, no con el nombre de las letras, porque aquí posiblemente los niños ni siquiera, o sea, esto puede ser a edades muy tempranas y es antes de que ellos conozcan la representación gráfica y el nombre de las letras. Entonces aquí todo va a ser auditivamente y a través de los sonidos, ¿no? Entonces, si le decimos, por ejemplo, objetos que empiecen con el sonido no vamos a decir la letra M, ¿no? O sea, va a ser como solo auditivamente a ver qué palabras empiezan con el sonido no M, porque al final las palabras no empiezan M, empiezan con o sea, el sonido es entonces vamos a manejarlo como sonidos, ¿no? Aún todavía no tienen la representación de las letras y es ahorita solo auditivo y aunque no conozcan las letras, se puede empezar a trabajar con estas habilidades fonológicas y auditivas. También otra actividad puede ser como a través de actividades manuales, como recortar o dibujar imágenes de palabras que empiecen o terminen con determinada letra, o por ejemplo, colorear, ¿no? Dar la instrucción de vas a colorear de azul, aquí todas las imágenes que empiecen con el sonido A y de morado, todas las que empiecen con el sonido y así, ¿no? Entonces, o sea, además que está haciendo una actividad manual, se puede estar favoreciendo las habilidades de conciencia fonológica. Otro ejercicio podría ser como clasificar objetos o juguetes de acuerdo al inicial de la palabra, no sé, poner diferentes como botes o canastas y decir, aquí vamos a poner todos los objetos que empiecen con A, los que empiecen con E, con
no sé. Y después también podemos hacerlo un poco más complejo. Ahora vamos a poner acá los que finalicen con O, ¿no? Entonces, de esta manera los niños están identificando los sonidos de las palabras. Primero el inicial, que es lo más fácil porque es el primero que se escucha, después el final, hasta que finalmente puedan identificar ellos todos los sonidos que van a conformar una palabra. Bueno, para la habilidad de síntesis, que es enlazar los sonidos, se puede jugar, por ejemplo, adivinanzas, en donde el niño lo que tenga que hacer es juntar las sílabas o los sonidos que se le den para que él descubra de qué palabra estamos hablando, ¿no? Entonces, primero a nivel silábico y ya que pueda hacerlo a nivel silábico, entonces pasaríamos al nivel fonético. Entonces, por ejemplo, si le damos, a ver, yo te voy a decir unas sílabas y tú tendrás que juntarlas para adivinar de qué palabra estoy hablando, ¿no? Entonces, si yo le digo paleta, a ver, ¿qué dije? Ah, lo que tendría que hacer es juntar estas sílabas para saber de qué palabra estoy hablando si las juntamos, ¿no? Entonces, pues paleta. Ya que lo puedo hacer a nivel silábico con diferentes tipos de palabras, entonces a nivel fonético. Ahora te voy a decir los sonidos y tú los vas a juntar para adivinar de qué palabra se trata. Entonces ahí ya sería p, a, l, e, t, a. Entonces ahí el niño lo que tiene que hacer es que está haciendo una síntesis de manera auditiva de estos, bueno, primero sílabas y después de los sonidos, ¿no? Entonces él va a ir enlazando los sonidos que se le van dando, ¿no? P, a, l, e, t, a, hasta que exprese paleta. Igual, se empieza obviamente con palabras como cortas que tengan configuración consonante vocal. Posteriormente, diptongos, que son dos vocales juntas. Grupos consonánticos, que son dos consonantes juntas. Palabras más largas, con mayor complejidad. Y entonces irá como desarrollando esta habilidad de poder sintetizar cuáles son los sonidos, o sea, que juntos van a formar una palabra, ¿no? Y finalmente esto es lo que nosotros hacemos al leer. Y bueno, para la habilidad de análisis, que es, se refiere a separar las, los componentes de la palabra, sería primero separar la palabra en sílabas. Entonces ahí se podría como cambiar el rol y que entonces sea el niño quien nos presente la adivinanza para que nosotros podamos saber de qué palabra se trata, ¿no? Entonces serán ellos, o sea, los niños, los que nos den las palabras en sílabas primero y nosotros decir la palabra. Entonces ahí lo que tiene que hacer es, al contrario, separar la palabra, ¿no? Entonces va a decir cámara. Entonces es como, ok, la palabra que quisiste decir es cámara. Ya que lo puedo hacer a nivel silábico, entonces sería a nivel fonético. Entonces va a decir los sonidos, va a separar los sonidos, k, a. Entonces ya, cámara, ¿no? Entonces, y también se puede usar como material concreto, como fichas para que vayan ellos como poniéndole como una ficha o con los dedos, o sea, el sonido que van diciendo, ¿no? Entonces, aquí lo que están haciendo es una preparación para cuando posteriormente tengan que escribir palabras, porque eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, pensar cuáles son estos sonidos, letras que conforman las palabras. Y bueno, finalmente la manipulación, que es como jugar a quitar sílabas o sonidos. Por ejemplo, decirle, a ver, si nosotros tenemos la palabra pelota sin ta, aquí lo que tendría que hacer es pues eliminar esa sílaba, ¿no? Entonces, pelota sin ta, ¿qué tiene que hacer? Quitar ta. Entonces, ¿qué palabra queda? Pelo. Ahora vamos a agregar sílabas. Si tengo la palabra puntas y le vamos a agregar al inicio la palabra saca, ¿qué palabra se formó? Sacapuntas, ¿no? A ver, tenemos la palabra visible y le vamos a poner antes el sufijo in, ¿no? Entonces, ¿qué palabra quedaría? Invisible, ¿no? Y además aquí también te estamos metiendo como los significados, ¿no? O sea, como juntando dos palabras o poniendo como una sílaba en una palabra va a cambiar el significado de esta, ¿no? Entonces, además aquí estamos ya jugando con las palabras, adquiriendo un nuevo vocabulario, haciendo relaciones semánticas en cuanto a los significados. Y también ejercicios de sustitución, ¿no? Que sería, por ejemplo, fuego,
Si ponemos fuego y le ponemos una j en vez de la f, ¿qué palabra quedaría? Ah, pues juego, ¿no? Entonces, a través como de todos estos ejercicios, es que los niños van a empezar a desarrollar esta conciencia fonológica, o sea, como todas estas habilidades. Entonces, al momento en el que ellos ya tengan que representar gráficamente, o sea, que se les enseñen las letras como tal, no es como que estén en blanco, o sea, no es como que llega el niño y se le presenta, a ver, te voy a enseñar, estas son las letras, ¿no? Entonces se le dan unos símbolos arbitrarios y le dices, bueno, ahora vas a aprender estas letras y luego vas a aprender a leer. No, o sea, el proceso es como mucho más amable si previamente se trabajaron con todas estas habilidades de conciencia fonológica, porque el niño está teniendo una preparación, ¿no? O sea, de manera auditiva y fonológica, ¿no? O sea, él está ya manipulando los sonidos de estas palabras que posteriormente tendrá que leer y escribir, pero si se trabajó y se desarrollaron estas habilidades de conciencia fonológica, donde ellos ya trabajaron con estos sonidos, ya manipularon los sonidos de las palabras, empezando por la identificación auditiva de a ver cuáles son las palabras, a ver cuáles son los sonidos que conforman esta palabra, con qué empieza, ¿no? Y manipular, o sea, jugar con estos sonidos de manera auditiva y estarlos reforzando, ¿no? O sea, como a través de rimas, haciéndolos conscientes como de este lenguaje que ellos están escuchando y que están, pues, bueno, manejando a nivel oral porque tienen lenguaje oral, ¿no? Entonces, al estar desarrollando ellos todas estas habilidades, al momento en el que llega el inicio de la lectoescritura, que es cuando presentamos los grafemas, que se van a hacer la representación de estos sonidos que ellos ya conocen y ya manipularon previamente a través de diferentes actividades y juegos y ejercicios, entonces ya no es cualquier símbolo, es como esta es la A. ¿Qué es la A? Ah, bueno, ese sonido que yo ya manipulé anteriormente, ¿no? O sea, entonces ahí ya sé que A es la palabra con la que empieza este avión, es la palabra con la que termina mesa, es ¿no? O sea, ¿cómo suena? Ah, bueno, esta es su representación. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer en el proceso de la lectoescritura, cuando es primero, pues, asociar como todos estos grafemas a los fonemas, ¿no? O sea, la asociación, fonema-grafema, que sería como sonido-letra, ¿no? Entonces, esto es como el primer paso ya cuando se les presenta el lenguaje escrito. Entonces, van a tener ahí o sea, bueno, viene el proceso de asociar estas letras, que son la representación gráfica, estos símbolos, lo van a asociar a esos sonidos que ellos ya conocen, ¿no? Después vendrá la parte de combinar estos sonidos, ¿no? Que es como, o sea, si yo combino estas dos letras, ¿qué sonido, qué sílaba van a formar? Y como ellos ya lo hicieron auditivamente y ya tienen esta habilidad, ¿no? Tanto de análisis como de síntesis con los sonidos, ya lo único que tienen que hacer ellos dentro del proceso de la lectoescritura es que lo van a transferir al código escrito, ¿no? O sea, ahora van a hacer lo mismo que hicieron auditivamente con todos los sonidos, ahora lo van a hacer, pero con estos símbolos que son las letras, ¿no? Entonces, primero, pues empezarán formando sílabas, combinando, bueno, primero asociar la letra con su sonido, después combinar estas letras que van a formar sílabas, después combinar estas sílabas que van a formar palabras y finalmente eh, estructurar, ¿no? Oraciones combinando las diferentes palabras que fueron formadas con sílabas y letras. Y después estas oraciones conformarán párrafos que conformarán textos, ¿no? Entonces, ya se llevará a cabo todo el proceso, pero es solamente poner en un código escrito lo que ya se trabajó de manera muy específica a nivel auditivo, ¿no? O sea, tener esta conciencia fonológica para que los niños puedan transferir ese conocimiento y al momento que inicien el proceso de la lectoescritura, sea solamente como, pues, representar gráficamente y poder identificar estos símbolos que ellos ya previamente
trabajaron a nivel auditivo y fonológico, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es tan importante que los niños desarrollen estas habilidades de conciencia fonológica y se puede desarrollar desde muy tempranas edades, desde que los niños empiezan a tener lenguaje, empezar como a jugar con estos sonidos, a que los manipulen, a que los identifiquen a través de juegos, de canciones, de cuentos. Además, cualquier actividad se puede aprovechar para estimular y desarrollar estas habilidades de conciencia fonológica. Bueno, pues muchas gracias. Espero que pues haya servido como esta información sobre un tema tan importante que es la conciencia fonológica para el desarrollo de los procesos de la lectura y la escritura. Gracias.